Bienvenidos a una nueva edición de Plenario. Durante la próxima hora y media usted se va a enterar de todo lo que sucede en el Congreso de la Nación, un congreso donde ayer hubo sesión en la Cámara de Senadores y, entre otros temas, se trataron dos cuestiones fundamentales que son de alto impacto, como son los rechazos a los vetos de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. Dos temas que eran muy esperados, los vetos estaban, los rechazos a los vetos estaban cantadísimos y que iban a tener la mayoría abrumadora que finalmente tuvieron. Por más de los 2/3 se alcanzaron. Bueno, datos que esperaba obviamente el gobierno, pero que no dejan de impactarle. Como impactará seguramente la noticia que acaba de llegar, que es la convocatoria, una noticia esperada obviamente, que es la convocatoria a la sesión en diputados para el miércoles que viene. Recordemos que era una sesión que estaba prevista originalmente para el miércoles que pasó, pero finalmente lo anunciamos el viernes, que seguramente se iba a pedir durante el día y que si no se pedía ese viernes, bueno, empezaba a entrar las dudas de que finalmente se convocara. Bueno, al final la oposición decidió no hacerla, no convocarla, entre otras cosas, no se ponían de acuerdo con los temas a tratar y tampoco tenían asegurado el número. Que hayan convocado ahora para el miércoles que viene no significa que tengan los números, pero bueno, en muchos de los temas los tienen asegurado. Hay 35 diputados que convocan a esta sesión. 31 son los temas, en realidad los proyectos, los ítems que figuran en esa larga convocatoria. Pero de eso vamos a hablarle, y de eso y mucho más vamos a hablarle a lo largo de este programa con mi compañera Silvia. Pero primero vamos a los títulos de la jornada. El Senado rechazó el veto del Ejecutivo. Se aprobó la insistencia definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario. Cayó el veto a la ley del Garrahan. El Senado insistió con la emergencia pediátrica y el gobierno debe promulgarla. Plan de tolerancia cero con el crimen. Eso fue anunciado ayer. El presidente Milei presentó el plan y el nuevo Código Penal. El foco estará puesto en endurecer penas y ampliar la legítima defensa. Esos son algunos de los títulos de esta jornada. Y ya les presento, como ya les dije, como todos los viernes está Silvia Rachter conmigo. ¿Cómo estás, Silvia? Buenas tardes, José, buenas tardes a nuestros televidentes. Les vamos a ir contando a lo largo de la sesión los temas. En realidad son muchos los expedientes, Claro. no son tantos los temas. Pero son unos cuantos. Sí, el tema, como me parece que el tema más importante de la sesión, los más importantes, digo, para empezar a tratar un poquito el tema, van a ser la ley del DNU. Es muy, muy importante, porque le saca una herramienta clave al gobierno nacional, Sí. clave, digamos, clave para su gobernabilidad en un Congreso que tiene, como dicen todos tus libros, congresos en minoría. Te quedaste corto con el gobierno de Milei, no Claro. lo prevé. Tenías que haber dicho, si un gobierno tiene menos minoría que el de Macri, le va a costar más todavía. Más todavía, Nunca lo sí. pensaste, ¿no? Es verdad, no, impensado realmente, pero bueno, ese es lo que tiene. No, te tiro un título para tu próximo libro. Es el próximo libro, sí, seguramente. Porque me parece que en ese próximo libro vas a tener que hablar mucho de los vetos que no se daban las insistencias que no se dan hace 22 años y cómo fue estar en un congreso de un partido nuevo. Absolutamente, porque sí, justamente, y es el tema para arrancar, me parece bien atinada, Silvia, porque bueno, este es un gobierno, como dijimos en algunas ediciones anteriores, es un gobierno fundacional en muchos temas y ¿en qué sentido? Que pasan cosas que no pasaban con otros gobiernos, por primera vez pasa. Bueno, no es habitual, pero pasa que los vetos presidenciales puedan llegar a ser rechazados por el Congreso. Es algo que llevábamos muchísimos años. Lo último había sucedido con Eduardo Duhalde, pero puede suceder, pero no era nadie tan se animaba impactante. también a decir que no los iba a aplicar. Vamos a ser sinceros. También es, obviamente, también eso. Porque cualquier gobierno le han insistido con alguna ley y lo aplicaron.
Claro, pero además también hay que tener en cuenta que en muchos casos los gobiernos, las oposiciones no tenían el número para doblegar al gobierno, porque siempre un gobierno, todo gobierno tiene un tercio por lo menos. De un Tiene más de tercio un y siempre tercio, iba... más de un tercio. En Macri sí, tuvo justo un tercio, Claro, casualmente. sí, sí, arrancó con 87 diputados, que eran justo el número justo, pero siempre hay aliados con que los va a descontar. Este gobierno realmente, y hay que darle la derecha en Y ese vetó sentido, pocas leyes, además. vetó poco, pero este gobierno tiene muy pocos diputados, obviamente, Muy pocos. es un número y tiene aliados que no alcanzan y son aliados eventuales. Bueno, habrá que ver si en algún Y no momento, tiene un bloque oficialista consolidado. Te das cuenta de las divisiones que ha tenido a lo largo además desde que asumió. esa interna a cielo abierto que Que se da en tiene muchos casos, permanente. al punto tal, y para ya dejarlo para lo que Sí, ya vos vas a avanzar, porque ya que tenemos la información y vos tenías justamente preparado material sobre lo sí. que van a tratar, entonces vamos a aprovechar para a lo que trajiste vos del tema de los Sí, temas sí. para la próxima sesión, sumarle todo lo que apareció y que la verdad yo no lo terminé de leer porque son tantos los temas. Veía que sí, obviamente había varios proyectos, por ejemplo, por el tema de el ENART, por ejemplo, que están ahí a la vista y todo eso es Pero lo eso que es suma. son todos expedientes sin dictamen, así que eso van todos para emplazamiento. Emplazamientos, claro. Por Y, eso te digo que hay muchos emplazamientos. y además, Hay un eso. tema clave. Y ahí te dejo justamente ya te doy pie para que arranques. Los convocantes son 35 Sí, diputados, un número muy importante, y entre esos diputados, además de un montón de UP, y los que son habitualmente acompañan, están también el hecho, a propósito de lo que decía de la interna del oficialismo, están también los integrantes de Coherencia. Un bloque que nació de los ex libertarios. Hasta hace 5 minutos estaban dentro del bloque de La Libertad Avanza, ahora están del otro lado de la vereda y convocando a no sesiones. solo que Pero bueno, están del otro lado de la vereda, porque se dio el caso de Sago y Falcone, que estaban del otro lado de la vereda, pero pero nunca se pasaron al otro lado de la no, vereda. no, claro, estaban En el aparte, medio, pero no estaban más estaban cercanos a lo que enfrente. podría ser la UCR, Claro, sí, sí, pensando en el perfil de Sago. Sago es un hombre que viene del radicalismo, claro. un hombre cercano a Angelici que viene del radicalismo, Ujú, pero no sabía, seguían negociando con el gobierno, sí, digamos, claro. estaban Sí, sí, afuera, pero seguían, y habían sido invitados muchas veces a la casa de gobierno, pero no se habían quedado tan cercanos al kirchnerismo. sí es. Sí, sí. Y parece que no todos en Desarrollo y Coherencia están de acuerdo con esa estrategia. Pero Quiero bueno, ver qué va a pasar en el futuro con ese bloque. dijiste la palabra desarrollo. Desarrolla nomás entonces, a ver, ¿de qué se trata la próxima sesión? Exactamente. Bueno, vamos a ir a nuestra primera placa. Los bloques opositores, la oposición yo había puesto quiere realizar una sesión Sí, cuando yo la quieren hice. hacerla. Bueno, nadie Está bien, pero ya la convocado. convocó, a eso Ahora la vamos. convocó, sí, sí. Convocó la sesión, como decías vos, son 35 firmas. Entre las 35 firmas está Marcela Pagano y Carlos D'Alessandro de Coherencia, que forma un interbloque con Desarrollo y Coherencia, y después están los que últimamente han ese conglomerado de bloques opositores que están como dirigiendo la batuta de la oposición, que son Unión por la Patria, que es la primera minoría Ujú, que sí, duplica ampliamente a los libertarios, sí. con sus 98 diputados, Ujú, y está también Democracia para Siempre, que ujú, es una escisión del radicalismo, sí. que está comandada por Facundo Manes, pero su principal autor intelectual se puede decir que es Martín Lustó, Mm, y porque son de Evolución la mayoría. claro, ujú, Y después está Encuentro Federal con la conducción de Miguel Ángel Pichetto, pero donde tienen una influencia muy fuerte Mazot y Oscar Agoscarreñi. ah, sí, sí. Bueno, ellos convocaron para el próximo miércoles a las 12 del mediodía a una sesión y si bien tiene muchos temas, tiene 2 temas que van a hacer mucho ruido. ¿Cuáles son? DNU y el pedido de remoción de José Luis Esper, que eso va a ser un tema aparte que vamos a seguir hablando a lo largo de este bloque. Ajá. Vamos a nuestra próxima placa.
Bueno, ya habíamos dicho quiénes son los convocantes para la sesión. Vamos a ir a el tema Lo del- central de la sesión para mí es la regulación de Sí, los DNU, totalmente, totalmente. que fue aprobada en la ley 26.122, que fue aprobada en el 2006 a instancias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero ¿cuál fue el objetivo en ese Entonces, senadora momento? nacional. Entonces, senadora nacional, se votó en el Senado, hay Ujú, que sí, acordarse que empezó en el Senado esa sí. ley. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era hacer una reglamentación digamos, del, arti- del, del Del artículo artículo, constitucional claro, que refiere a los DNU. En realidad el artículo constitucional, me voy a extender un poco en esto, porque me dale. parece que todos han usado mal los DNU. Ujú, El artículo constitucional habla de que se puede hacer un DNU, que es un decreto ley, sí, cuando hay una necesidad y una urgencia, y cuando el Congreso no está funcionando. claro, sí, sí. No que sea un reemplazo de leyes cuando no tenés los números. Por ejemplo, te digo, y vos lo recordás, el gobierno en minoría de Mauricio Macri, el periodo dejaba los DNU para hacerlos en enero, febrero, los más rimbombantes. No es que no lo hiciera durante el año, pero eran muy excepcionales. Pero atendiendo ese detalle, los trataba de hacer en enero y febrero, que eran los que hacían más ruido. Bueno, el gobierno de Milei no solo que ha hecho casi 80 DNU, Ujú, sino que además ha hecho algunos DNU que van en contra de la Constitución. No puedes hacer un DNU con 300 leyes. Y no podés hacer un DNU, eso fue uno de El los temas. 70-23, Y tampoco podés hacer un DNU como se escuchó ayer mucho incesantemente en el Senado y se va a escuchar este miércoles seguramente, las protestas con el tema del ingreso de tropas. Los ejercicios militares tiene que salir por ley, eso está se tiene que previsto en la votar. Constitución. Claro, y entonces, y justamente ayer se escuchaba en el recinto, ahí se autorizó por vía del decreto el ingreso de ejercicios militares con Estados Unidos y con En el Chile. sur, ¿no? Sí, en el sur, en Puerto Belgrano y en Mar del Plata. Y con, es el operativo, no me acuerdo cómo es, pero Siempre se aprobó en el Congreso y nunca hubo problemas para aprobarse. No, claro. Pero bueno, No así quieren recurrir al Congreso para... Hay Y el argumento resistencia. que le reprochan justamente la oposición, mucho fueguino que opinaba ayer, decían que argumentaba, y lo dicen los considerando, es que en el Senado ya habían anticipado que no pasaba eso, su oposición. Y bueno, si se rechaza, no podés implementarlo, pero bueno. Pero ningún detalle. gobierno le han rechazado el tema de los ingresos y egresos de tropas. Claro. Sí, sí. Siempre fue un proyecto que pasaba como desapercibido rápido. Ujú, sí. Bueno, vamos a nuestra próxima placa. El proyecto fue sancionado en el Senado el pasado 4 de septiembre y establece restricciones para que los gobiernos puedan utilizar los DNU, ya que determina que si no se trata ese DNU en los 90 días de comunicado al Congreso, Sí. porque el gobierno tiene 10 días hábiles para comunicar el DNU al Congreso. Sí, en esos 10 días, después de los 10 días, ya el Congreso lo puede tratar automáticamente. Sí. Si en esos 10 días el DNU se tiene que comunicar y después tiene 90 días para tratarlo, en la actual ley 26.122 no tenía fecha, pero sí tenía un artículo que le permitía a las cámaras poder tratarlo a los 10 días hábiles si la Comisión Bicameral de Tratamiento del DNU no los trató. Claro. Sí, Me sí. parece que no es un tema menor. No, ese. totalmente, claro. Bueno, ese es uno de los puntos centrales de la ley del DNU que posiblemente se convierta en ley. Claro. Digo Ujú. posiblemente porque hay un poco de resistencias, pero yo creo que tienen la mayoría para tratarlo. El radicalismo y el PRO no firmó ningún dictamen y no se sabe qué posición van a tomar en esta ocasión o si se van a abstener. Es un detalle que aún todavía se desconoce. No firmó ningún dictamen. Y va a ser importante saberlo para el eventual veto presidencial que seguramente va a salir si sale la ley, después para ver si tienen capacidad de resistencia o no. Exactamente. Bueno, vamos a nuestra siguiente placa. Otro tema que la posición... Bueno, sobre los DNU quiero decir una cosa también que no lo dije, pero está en la placa y no lo comentan los televidentes, que también si una Cámara lo deroga,
el DNU, Ujú. el DNU pierde vigencia, pero no los efectos jurídicos de la norma que se Está tomó el bien. DNU. Buen dato, sí. Bueno, vamos a ir a otro tema que es... El que se va a llevar buena parte de la sesión. A ver, yo puse acá que ahí van a poner el proyecto de expulsión. En realidad van a poner el proyecto de remoción de la Comisión de Presupuestos. No ponen todavía el proyecto de expulsión. Ponen Bien. el proyecto de... UP tiene dos proyectos presentados. Uno, el proyecto de remoción de la comisión y otro, el proyecto para expulsarlo en la Cámara. Hay un detalle muy clave, una diferencia muy grande entre las dos, la cantidad, la mayoría que necesitas. Exactamente. En el caso de la remoción, necesitas un dictamen de la comisión, porque como es un proyecto de resolución el que presentaron, ese proyecto de resolución tiene que ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales y peticiones por ese reglamento. Después de eso, puede ir al recinto, pero en el recinto es mayoría simple. En cambio, si van por la expulsión, necesitan los 2/3 de los diputados presentes en la sesión. Claro, sí. Es más difícil conseguir esa mayoría. Claro. A ver, vamos a contar un poco qué pasó en la última reunión de la Comisión de Presupuesto. Podemos volver a la placa anterior porque todavía tengo que explicar algo importante sobre esta cuestión. Sí. ¿Qué es lo que le están diciendo, qué es lo que le están cuestionando a José Luis Esper, que ayer salió anoche, ¿no? Con un video un video explicando el motivo por el cual había recibido $200.000. Sí. Él dice que no fue en el marco de la campaña electoral, sino que fue parte de un proyecto privado. Sí, sí, sí. Y que desconocía el origen de los fondos. Un poco así dijo sobre el tema de que era una empresa. Que era para un pago por un trabajo que había hecho. O que no lo había hecho, que lo había hecho. Que lo iba a hacer. Que lo y iba en a hacer, definitiva perdón. la duda queda, en realidad, es por qué no se lo pidió, porque pareciera como que no lo hizo al final, porque salió la pandemia y... También están cuestionando el uso de los aviones, bueno, otros puntos sobre esa materia. Pero a ver, entonces sobre este punto hay diputados que el otro día en la Comisión de Presupuesto dijeron que no estaban satisfechos con las explicaciones que estaba brindando, bueno, en ese momento no había brindado explicaciones, que consideran que un diputado que había recibido dinero de un empresario, Fred Machado, acusado en Estados Unidos por narcotráfico, no debería conducir el debate del presupuesto. Claro. ¿Qué pasó ahí? Hubo bloques que pidieron directamente la remoción como Unión por la Patria, como Democracia para Siempre, y hoy Encuentro Federal pidió que se autoexcluya. Esteban Paulón pidió que se autoexcluya. Sí. Y en el caso de el desarrollo, los dos diputados, el diputado de Desarrollo, Eduardo Falcone, pidió también que dé un paso al costado como para facilitar el debate. Claro. Hasta ahora, Esper tiene la decisión de no dar ni un paso al costado, ni en la presidencia de la comisión, ni como primer candidato. Pero ahí también el oficialismo tiene un inconveniente. Por más que dé un paso al costado, su nombre va a seguir en las listas, pues ya están impresas las boletas. Sí. Una sola boleta que ya está impresa, por lo que pudimos ayer chequear en la Cámara Electoral. Así es. Bueno, vamos a ir al otro tema que es importante, que al final, primero me habían dicho que iba a estar, pero no va a estar dentro del temario, y es el tema, nos vamos a la siguiente placa, que es el tema de los ATN. ¿Cómo es el tema de los ATN? El ATN se aprobó por 142 contra 90 votos. No tienen los 2/3 para insistir con el proyecto. Estuvieron hasta el día de hoy buscando ese número de poder alcanzar los 2/3. Todavía no lo tienen, por eso decidieron no incluirlo dentro del proyecto, dentro del temario, porque era que les iba a pasar lo de jubilaciones o les podía pasar lo de Bahía Blanca, que no tuvieran los 2/3. Entonces prefirieron no jugarse a que quede blindado el veto. Entonces prefirieron decir, bueno, dejemos pasar este tema y no lo tratamos en esta sesión. Creo que va a quedar para después de las elecciones. Seguramente. Vamos a el
los otros temas, los emplazamientos. Tenemos para todos los gustos que quieras. Sí. En esta placa nos vamos a detener porque tenemos muchos más emplazamientos de los que a mí me habían informado previo al pedido de sesión. Tenemos un emplazamiento que es para el jefe de gabinete, Guillermo Francos, por no haber aplicado la ley de emergencia en discapacidad, ya que el gobierno argumentó que no tenían, que no se estableció el origen de los fondos. Claro. ¿Y ¿Con qué qué pagarlo? estableció? Que era en contra de la ley de la administración financiera y otra ley complementaria al presupuesto, donde dice que hay que decir cuántos fondos se necesitan. Sobre este tema habló el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, el otro día. Dijo que se necesitan para este año más de 1,5 billones de pesos. Y que ese dinero no se podía hacer a través de una reasignación, que no había plata para hacerlo a través de una reasignación de partidas. Entonces que al no disponer el Congreso de cuál iban a ser las partidas que se iban a disminuir para aplicar la ley, entonces dijo que no se podía hacer, que lo que hizo el gobierno fue sí subir, actualizar los montos que reciben los prestadores, Claro. pero que no había el dinero suficiente para actualizarlo como establecía la ley, que es hacer una diferencia entre la inflación y lo que estaban cobrando actualmente los prestadores. ¿Para qué? Para que el gobierno aplique. Dice que esa diferencia era 1,5 billones. Muy bien, nos queda 1 minuto solamente ya para tirarme. ¿cómo Decime, hablé? vamos, decime entonces, a ver, algunos de los temas más que van a estar en esta Incentivo. sesión. Sí, otro de los temas que va a estar, el tema de la ley que cambia el sistema de coparticipación de la ley de combustibles. ICL. Una ley pedida por los gobernadores y que hace un cambio central porque dice que si se eliminaron los fideicomisos, quiere que la plata que iba a los fideicomisos del impuesto al combustible se reparta con un mecanismo de coparticipación, Claro. que es el 25%, dividido en forma por igual a las provincias, un 28%. Para el ANSES, un 14% para el Tesoro Nacional y el resto por la ley de coparticipación. Ajá. También Más lo del rápido no puede. Alzheimer también está. Alzheimer, y está la ley de emergencia en ciencia y técnica. Muy bien, bueno, después a lo largo del programa vamos a ir mirando, por ahí hay un montón de temas que están incluidos y después los podemos agregar, pero los principales los escucharon ya de boca de Silvia. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con mucho más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones,
la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados.
Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Segundo bloque de plenario. Decíamos ayer que la sesión del Senado tuvo 2 temas principales. Uno de ellos fue el rechazo al veto presidencial contra la ley de financiamiento universitario, una de las leyes que, bueno, es la segunda vez que es ley, el segundo veto, y por primera vez es rechazado finalmente por ambas cámaras este veto, este tema, esta ley, y deberá ser promulgada por el Gobierno Nacional. Recordemos entonces, se alcanzó la votación por 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Vale decirlo, bueno, una amplia mayoría, necesitaba los 2 tercios, bueno, se consiguieron el 80%, por casi el 79% de los presentes. Justamente hubo los 58 votos, correspondieron a la oposición en su conjunto. Los 7 votos a favor del veto presidencial fueron de 5 de los 6 senadores libertarios. No estaba la senadora Vilma Bedia, que es jujeña y que, como ya ha hecho en otras ocasiones, está durante el debate, pero a la hora de votar, cosas que no coincide, evidentemente, se retiró, no estuvo presente a la hora de votar la cuestión de los vetos. Sí tuvieron entonces, se sumaron Francisco Paultroni, el formoseño, senador formoseño, que estaba en la Libertad Avanza, que se había roto con la Libertad Avanza, había sido expulsado en realidad del bloque, y bueno, ahora fue reconvocado, y si bien mantiene su bloque individual, bueno, está alineado y defiende las propuestas del oficialismo. Y también la senadora Carmen Álvarez Rivero, que es del PRO y que, bueno, en general siempre vota a favor de las posturas del oficialismo. Las cuatro abstenciones correspondieron a Carolina Lozada, a la senadora Victoria Huala del PRO, Lozada es de la UCR, el senador Martín Werling de Misiones, también del PRO, y el presidente del bloque PRO, Alfredo De Angeli. Son los 3 respondiendo a la postura de Mauricio Macri. Bueno, ellos directamente se abstuvieron para no romper directamente y no votar alineados con el resto de los integrantes del PRO, así votaron a favor. No estuvieron presentes un senador de Unión por la Patria, que es el senador Antonio Rodas del Chaco, Bedia, como habíamos dicho, de la Libertad Avanza, y Edith Terenzi, que es chubutense y que está alineada con el senador de origen radical, alineada con el gobernador Nacho Torres de su provincia. Bueno, ese fue uno de los temas entonces fundamentales del debate de ayer, y bueno,
que terminó con el rechazo del veto. Y bueno, en definitiva son tres los vetos ya rechazados por este Congreso de la Nación. Un Congreso que estuvo agitado, la Cámara de Diputados en particular estuvo agitado por otro de los temas que dominó esta semana, que lo mencionamos al principio, que dijimos que va a dominar buena parte de la sesión del miércoles que viene, porque es nada menos que la situación de José Luis Espert, que la oposición originalmente ya tenía previsto pedir en esta historia de doblar la apuesta. Bueno, tenía intenciones, había un proyecto presentado hace un tiempo largo por parte de la diputada Victoria Tolosa Paz para apartarlo de la comisión de presupuesto que él preside, una comisión clave, y donde él se sienta sobre los temas. Y bueno, en realidad, digamos, es algo que en general hacen los oficialismos, tratar de que no se traten los temas que no quieren que se traten. Lo que pasa es que este es un oficialismo muy endeble numéricamente, entonces, bueno, avanzan contra él y bueno, han logrado que todos los temas que deban ser tratados, sean tratados en esa comisión, lo hagan a través de emplazamientos. Entonces, bueno, originalmente iban con eso. Después pasaron cosas en el interín y se sumaron cuestionamientos. Y entonces, bueno, fue lo que el detalle, no vamos a volver sobre el tema porque lo contó ya muy bien Silvia en el bloque anterior, todo lo que pasó el miércoles pasado. Veremos qué es lo que sucede este miércoles, pero nosotros en preproducción estábamos hablando de, bueno, ¿y esto hay antecedentes sobre esto? ¿Ha pasado otra vez de que otros sectores alguien pida la remoción de un presidente de bloque, de un presidente de comisión? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Entonces, bueno, nos remontamos a la historia y es lo que vamos a hacer. Hay antecedentes, hay el antecedente más reciente, hay que ir casi 20 años para atrás para ver que en esta cuestión de los hechos, lo que tanto insistimos con que es muy fundacional esta administración en cuanto a que pasan cosas que no pasaban con otros. Bueno, digamos, esto que está proponiendo la oposición se basa en, y ahí vamos a ver unas placas, se basa en el artículo 107. Ustedes cada vez que vean que se pronuncia la palabra Espert y lo que va a reiterarse insistentemente el miércoles que viene en la sesión, y lo que se escuchó mucho este miércoles que pasó, es el invocar el artículo 107 del reglamento de la Cámara, que dice, ¿qué es lo que dice? Los miembros de las comisiones permanentes durarán 2 años de no ser relevados mediante resolución expresa de la Cámara. El artículo es más largo, después dice, esto sucede con las comisiones especiales hasta que terminen su cometido y sigue más, pero se refiere puntualmente a la permanencia de todo el tiempo que duran los habitantes de cada comisión, pero la palabra clave, la frase clave es esa que recortamos en esta placa, que es lo que a mí me lleva puntualmente a pensar que lo que se intentó hacer el miércoles pasado no hubiera, recordemos, esto no pasó, no hubo sesión, eso que pasó, ese pedido de exclusión de José Luis Espert, sucedió en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que él preside y justamente le pedían que se apartara. Cuando hablamos de no ser relevados mediante resolución expresa de la Cámara, la manera tenía que haber sido otra. Lo tenía que disponer la Cámara a través de una decisión de la Presidencia, tendría que haber habido una resolución de Presidencia, o tendría que ser la Cámara, como va a intentar la Cámara, el Pleno, el miércoles que viene. Pero no podía suceder de ningún modo en el seno de la Comisión el miércoles pasado. Porque a menos que se propusiera una moción, que el mismo Espert, como algunos le propusieron, que él mismo propusiera una moción, lo pusiera a consideración. En ese momento, durante el debate, dijeron, mire, lo dijo Germán Martínez, acá hay 27 voluntades que no lo quieren a usted, porque sumaron a todos los que habían opinado en contra, entonces dice, hay número suficiente como para excluirlo. Pero bueno, no hubiera alcanzado eso, salvo que hubiera habido una moción y ahí la comisión per se lo hubiera hecho.
La No, manera... pero no lo podía hacer porque no estaba dentro del temario. Y no estaba dentro del temario, estaba mayorías especiales, pero bueno, independientemente de eso, nos remontamos entonces a la historia porque dice, en definitiva, no es factible una decisión, una mayoría circunstancial en la comisión no es suficiente para tomar una decisión. Vamos a ir a los antecedentes, decimos que esto pasó ya y ahí vamos a el 17, la última vez que pasó, hay que ir 19 años atrás, 17 de mayo de 2006, el Frente para la Victoria Frente para la Victoria, pongamos composición del lugar, era el oficialismo de entonces, kirchnerismo, llámenle como sea, echó a María del Carmen Alarcón, que era entonces, era del Frente para la Victoria, presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Nación. De hecho, y las razones que argumentaron fueron sus críticas posiciones frente al gobierno en materia agropecuaria, porque bueno, era la presidenta nada menos que de la Comisión de Agricultura. Entonces les hacía un poquito de ruido que una persona que estuviera... ¿Qué es lo que pasa? Ella estaba muy identificada con el campo. Uno imagina, y yo lo que pensé, cuando me hicieron acordar a Alarcón, yo dije, claro, fue con la guerra con el campo. No, pero esto sucedió en 2006. Lo de la guerra con el campo, así mal llamada guerra con el campo, sucedió en 2008. O sea, mucho tiempo después. Pero ya había ruidos con el tema de las retenciones. Y ella estaba alineada con los campos, con el campo, con los productores, tenía mucha ascendencia en ese sector, es de una zona recontraproductora como es la provincia de Santa Fe, entonces ella, y bueno, mantenía posiciones críticas respecto de lo que decía el oficialismo. Vamos a la siguiente placa a ver qué decía, quién era, ahí vemos a un barbado, Agustín Rossi, en ese entonces llevaba muy poquito tiempo al frente del bloque. Él asume como diputado por primera vez en 2005. Venía de ser concejal de Rosario y vino acá directamente, desembarcó en la Cámara de Diputados y desembarcó como presidente del bloque oficialista, nada menos. Y él decía, no se puede ser oficialista para llegar a un cargo y una vez allí pasar a la oposición. Esa era la composición del lugar que hay que tener siempre en cuenta para todos los casos, porque evidentemente es lo que tiene que suceder. La banca es del bloque en realidad, pero bueno. Y decía también, a ver... Pero hay un debate sobre de quién es la banca. Ahí sí, es verdad, sí también, porque en general tampoco, si no te desplazan de alguna manera, vos seguís en tu cargo. Claro. Si no te desplazan, si vos no, o te echan de la manera como la echaron a Alarcón, o renunciás directamente. Y esto, por ejemplo, de alguna manera es lo que se estaba dando un poco con la Comisión de Juicio Político, que es una comisión donde fue consagrada Marcela Pagano. El oficialismo nunca lo reconoció. Nunca lo reconoció. La presidencia nunca lo reconoció, entonces hay una discusión que quedará abstracta porque a fin de año se disuelven las comisiones y vuelve a... No debería ser. Hoy que está en la oposición más acérrima, no debería ser. Está más a la debería izquierda ser. que los diputados de Unión por la Patria. Pero tendría que hacer lo mismo que quiere hacer la oposición con Esper, tendría que hacer el oficialismo. No, porque no se la reconoció Marcela nunca Pagano. como esa... Claro. Hay un tema ahí de que nunca se reconoció ese, digamos, que Ese cargo, Pagano podría ser la presidenta digamos, inclusive hasta el bloque podría cambiarla. Claro. De hecho, la oposición, pero ya nos vamos del tema, pero si no, lo podría llegar a hacer, porque la oposición le decía, bueno, nombren a alguno a ustedes. ¿Qué es lo que le decían, en este caso, esta semana? Al oficialismo le decían, nombren a otro, nosotros no queremos el lugar. Es una comisión de gobernabilidad, de gestión, así que no la queremos hacer. Pero bueno, Rossi que decía, las presidencias de las comisiones corresponden a los bloques que las conducen y no a los diputados. Por lo menos la presidencia. La banca, quédatela, obviamente, no te estamos echando. Bueno, entonces con el argumento de Rossi, Pagano no debería ser presidente de la Comisión de Juicio Por Político. eso no la autorizan a hacer. Bueno, vamos a otra placa. El lunes 8 de mayo, todo esto arranca, esto que sucedió hace 19 años, arranca el lunes 8 de mayo, el presidente de la Cámara, que entonces era Alberto Balestrini, hombre de La Matanza, muy recordado, fue intendente de La Matanza, muy bien recordado en esta casa, un gran diputado fue, era hombre de estar en asuntos constitucionales, presidente de la Comisión de Juicio Político fue también.
También yo no lo recordaba eso, pero bueno. Empezó como presidente de la Comisión de Juicio Político. Así que, claro, era y estuvo al frente de asuntos constitucionales también. El presidente del bloque también, Agustín Rossi, también le piden que se vaya. La razón era haber retrasado el tratamiento de proyectos enviados por el Ejecutivo o bien generados por diputados de su propia banca. En realidad, el problema que tenía era que ella se negó a renunciar esa vez, entonces por eso activaron el plan B, que fue echarla. Ella dijo, bueno, se enojó, ella comentaba que Balestrini había sido muy correcto, pero en cambio Rossi le dijo que ella defendía demasiado al sector productivo de la Argentina, a la oligarquía ganadera, y eso no se condice con los lineamientos del gobierno. Reitero, todavía no había pasado lo de la 125. No podemos admitir que el presidente de una comisión no impulse la política del bloque, porque para eso le damos la comisión a la oposición y listo, decía eso. En realidad, el punto central del cuestionamiento estaba ligado a la política oficial agropecuaria y la decisión de habían decidido poner un cepo a las exportaciones. Eso era lo que sucedía. Alarcón estaba muy alineado con el grupo Pampa Sur, que ahí lo tenía, te vas a acordar, estaba con Miguel Zaredi, que era otro diputado, me acuerdo. Y ellos estaban en el grupo Pampa Sur, era un sector que defendían las cuestiones de agropecuarias, y había un proyecto que querían el gobierno impulsar, que era para apoyar las limitaciones a las exportaciones de carne, que lo habían hecho por decreto. Entonces querían a través de un proyecto, bueno, justificarlo. Bueno, ella lo frenaba desde su puesto porque no podía convalidarlo, decía ella. Entonces, de ahí llegamos, esto fue el 8 de mayo, vamos a la siguiente placa. Llegamos entonces el miércoles 17 de mayo, fue reemplazado de la Comisión de Agricultura y Ganadería por el diputado bonaerense Mariano West, que fue intendente de Moreno. Sí. También la excluyeron de la comisión e incluso le echaron del bloque. Pues bueno, obviamente, si le habían dicho todo lo que le dijeron, no la podían mantener dentro del bloque, ella se tuvo que ir. Y fundó su propio bloque. Así es. Sí, bueno, no, ella había convocado a la reunión de la comisión. Cuando arrancó la comisión, el secretario dijo, mira, acá yo tengo una orden de que usted no está más, le dijo, y que está Mariano West a cargo, pero el oficialismo no fue a esa reunión que ella había convocado, como le vaciaron la comisión. Sí. Ella había invitado a miembros del campo que estuvieran ahí, qué sé yo, para darle productores, vinieron a avalarla. La oposición la avalaba, si estaba en contra del kirchnerismo, obviamente la rebancaba. Pero bueno, esa reunión terminó en la nada. Esto fue a la mañana, temprano. A la tarde hubo sesión. ¿Qué pasó en la sesión? Ahí vamos. En el próximo bloque vamos a ver lo que fue en la sesión. Vamos a la próxima placa. Es la sesión destitutoria. Agustín Rossi dice en esa sesión: en los cuerpos colegiados los cargos pertenecen a los bloques. Como oficialistas, lo mínimo que pretendemos es que defiendan las políticas del gobierno en esas comisiones. Él decía, por ejemplo, me resulta impensable que el presidente de la Comisión de Presupuesto, que en ese momento, dicho sea de paso, era Snopek, pero otro Snopek, Carlos Snopek, que es oficialista, vote en contra del presupuesto general de la Nación. Entonces decía, es un contrasentido el presupuesto. O sea, las propuestas del gobierno las tiene que defender un oficialista. Vamos entonces a cómo terminó esa discusión. Los votos, y ahí vamos a ver en la próxima placa, se aprobó con 116 votos afirmativos retirarla de la comisión, 71 en contra y 12 abstenciones. El bloque oficialista, dicho sea de paso, el Frente para la Victoria, para envidia de la Libertad Avanza, en ese momento, tenía el Frente para la Victoria 117 miembros, eran. Acá votaron ellos y muchos aliados, había muchos, tenían quórum holgado porque había muchos aliados en ese momento. Pero bueno, arranca, me fijé, fue el primer tema que tomaron en esa sesión. Me fijé en la taquigráfica. Entonces arranca con una cuestión de privilegio de Elisa Carrió, que le dice, que decían que estaba en contra, era un precedente gravísimo lo que se estaba sentando, porque con esto podría servir para remover en el futuro al propio presidente de la Cámara. Esto decía Carrió.
y acusó a Alberto Balestrini de ayudar a destruir el funcionamiento republicano. Balestrini le dijo que no, que podía ser removido por mayoría simple, esto y que bueno, no estaba modificando el reglamento. Ahí tenemos el dato de que se puede hacerlo por mayoría simple. Ahí sí. ¿Qué es lo que va a poder suceder ahí? Porque este es el antecedente que tiene que llevar la oposición y el oficialismo a tenerlo en cuenta. La propia, el miércoles que viene. La lealtad es todo lo contrario a la obediencia debida. Primero va a tener que tener el dictamen. Esto se hizo sin dictamen directamente, se hizo así de una. Dijo, porque acá no había, acá directamente llegó la orden de la de presidencia. Lo que no sé si no se habilitó el tratamiento con no, pero acá mayoría la especial. diferencia es que presentó un proyecto de resolución que no tiene dictamen. Entonces, al no tener dictamen van a necesitar el emplazamiento también. Podría necesitar... Acá vino una resolución de la Cámara. Pero acá no va a haber resolución de la Cámara. Sí, eso sí. La lealtad es todo lo contrario a la obediencia debida, dijo Alarcón, que tuvo palabra, y dijo, no sé si eso es un... No. No ayuda al acuerdo de nuestro gobierno, no sé si tenemos placa de eso, esta frase, no ayuda al acuerdo de nuestro gobierno con el sector de la cadena de carnes que tengamos conflictos y declarar en el Congreso el beneplácito por el cese de exportaciones no era conveniente. Eso argumentó la diputada. Y en la misma reunión, y ya para terminar, ahí se recuerda cuál fue el primer, vamos a la próxima placa, el primer antecedente, y fue el 26 de diciembre de 1996. El radical Benedetti es reemplazado por el diputado Ricardo Laferriere en la Comisión Bicameral de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta parte la voy a leer porque es interesante. Espero llegar con los tiempos justos porque lo leyó el mismo Balestrini durante la sesión. La presidencia desea hacer una aclaración a este cuerpo, dijo. No lo puse en placa porque es larguísima. Cuando recibió la nota... Léelo tranquilo porque dicen que no... Sí, pará. Cuando recibió la nota del presidente del bloque del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, pidiendo el cambio de la integración en la Comisión de Agricultura y Ganadería, buscó antecedentes esta presidencia en la historia parlamentaria para ilustrarse, ya que no quería cometer errores, dijo Balestrini esa vez. Por eso digo, esto lo tendrán que tener en cuenta el miércoles que viene. Claro, el antecedente encontrado es del 26 de diciembre de 1996. Esto pasó esas 2 veces que estamos haciendo referencia. En ese entonces el presidente del bloque, esto lo está diciendo, estoy leyendo de textual lo que dijo Balestrini. En ese entonces el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical era el actualmente señor diputado Federico Storani. Hay una resolución presidencial que dice lo siguiente: visto la solicitud formalizada por el bloque de la Unión Cívica Radical en el sentido de reemplazar a un integrante de la Comisión Bicameral Ciudad de Buenos Aires, Ley 24.588, y considerando que dicha solicitud es procedente, estando la presidencia reglamentariamente facultada para formalizar la correspondiente designación, por ello el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve. Artículo 1. Designar al señor diputado nacional Ricardo Emilio Laferriere para integrar la comisión en reemplazo del señor diputado nacional don Enrique Benedetti. Artículo 2. Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. Eso es lo único que tenía que hacer. La resolución no fue sometida al plenario de la Cámara, dijo el presidente de la Cámara, refiriéndose a lo que había sucedido 10 años atrás. Porque debe haber acuerdo ahí. Había acuerdo. Esta presidencia, a efecto de no cometer alguna irregularidad, creyó conveniente, y estoy convencido, dijo Balestrini, de que hice lo correcto, traer al plenario de este cuerpo la resolución que firmara el pedido del bloque Frente para la Victoria Partido Justicialista. Creo que esta presidencia ha actuado con la ecuanimidad que se necesita y de acuerdo con el reglamento. Esto no significa que esta presidencia no considere que, habida cuenta de los hechos que se están produciendo, al discutir el reglamento de la Cámara de la Comisión Especial sobre la modernización del funcionamiento parlamentario, tendrá un arduo trabajo, puesto que en él existen muchos baches que generan este tipo de discusiones, baches que no han sido cubiertos y que habrá que hacerlo. En definitiva, la echaron a Alarcón, pidió la palabra al final, dijo, pido la palabra, ¿y qué le dijo Balestrini? Está cerrado el debate. Y no le dio la palabra más, ya había hablado previamente, y vamos a la última placa, y dice, María del Carmen Alarcón conformó un bloque unipersonal que llamó Pampa Sur, y
2 semanas después terminó siendo presidida la comisión por otra santafesina, Berraute. Una diferencia. Alarcón estaba alineada, Berraute estaba alineada, era santafesina, estaba alineada con el santafesino Rossi, y Alarcón estaba alineada con el entonces La diferencia senador es que ella es Reutemann. una especialista. Agrego un dato, Sí. que me lo dieron el otro día. Ella es una especialista en temas agropecuarios, Alarcón, y Berraute era una docente. Pequeño detalle Pequeño muy detalle. importante. Bien que lo aportaste. Bueno, ahora sí nos pasamos un poquitito. Disculpas, pero vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegir prevenir. La bancada. De lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados.
La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Seguimos con plenario y bueno, otro de los temas que de la semana fue sin lugar a dudas en la Cámara de Diputados, o tendría que haber sido el tema central y lo fue sin lugar a dudas, fue la cuestión del presupuesto, que comenzó el debate con la presencia de Carlos Buberman, secretario de Hacienda. Quedó en que volvería la semana que viene. La reunión terminó abruptamente, justamente. Habían dicho al principio, el que avisa no traición, habían dicho al principio nomás, el presidente de la comisión. Yo estuve dentro de la comisión. Lo que pasó fue... Sí, pero déjame terminar. Habían dicho que era hasta las 5 de la tarde porque, bueno, había una festividad judía. Bueno, yo te voy a explicar qué es esa festividad judía. Es la festividad más importante de todo el año. Es el Día del Perdón. Claro. El día que los que profesamos la religión judía, digo porque yo lo hice, lo hago hace 50 años, hacemos ayuno y vamos al templo. ¿Por qué era a las 5 que se tenía que ir? ¿Por algo en particular? Sí,
Porque a las 7 vos tenés que estar en el templo y tenés que cenar antes de ir al templo, porque después empieza el ayuno. Entonces, darle el Bien. tiempo para que vuelva a su casa y pueda poder cenar. Yo Claro. empecé el ayuno mucho más tarde, no lo cumplí la cantidad de horas, lo cumplí un poco menos porque Ujú. estuve trabajando hasta más tarde, pero en general se supone que las familias se reúnen a comer alrededor de las 6:30 y a las 7 van al templo. Y justamente, ¿y después qué pasó? Bueno, a las 4:30, el presidente de la comisión, Esper, anuncia que, bueno, recuerden que hay preguntas, ya había habido media hora de preguntas, y bueno, recuerden que hasta las 5 de la tarde vamos a tener las Y preguntas, dijo que iba a volver. y que iban a Porque Kirchner volver no llegó a la, hablar. la próxima ¿Por qué semana. se fue Kirchner? No entiendo todavía. Claro, bueno, ahí se fueron todos porque pasó lo que pasó, que la izquierda, bueno, ahí tomó la palabra la diputada de Fueron dos Mendía. diputadas. Mendieta de Mendieta. primero, para plantear el tema de la flota que estaba en la zona cercana a la zona de Israel, donde después Israel, digamos, la interceptó y no dejó que lleguen a Gaza, y había dos legisladores, un dirigente de izquierda y una Sí, una Giordano candidata. y Biasi. No, Giordano no Giordano estaba. se había bajado, en Grecia se viajó. Sí, estaba Celeste Fierro Celeste Fierro, sí. y otro dirigente que en ese momento no recuerdo, también de la izquierda, y estaban quejándose por el tema y convocando una marcha. Hasta ahí era todo Sí, razonable. razonable. Sí. No era un tema del presupuesto, pero era razonable. Ahora, cuando Ripoll empieza a mezclar una fiesta milenaria Ujú. con la situación de Israel y le dice que son todos cúmplices del genocidio, bueno, ahí ya Fue una especie de, bueno, un desafío, una ofensa para inclusive de alguien un P que, le dijeron que se había ido al pasto a Ripoll. claro, bueno, empezó a los gritos y directamente sin micrófono prácticamente a los gritos. Sí. Y lo que hizo Google directamente sin decir nada, se paró, se fue, y el presidente de la comisión dio por concluida la reunión. Sí, yo no sé si ella le dijo cómplice de genocidio a Guberman directamente o a las diputadas de Libertad Avanza que lo estaban, porque en esos meses Porque había gritos, claro. había gritos, lo ella- estaban silbando a Ripoll y a la de izquierda, así que fue como una situación muy confusa. Ahora, en el presupuesto se tiene que tratar el presupuesto. Me parece que de todas maneras, bueno, esto no es una toma de posición, pero obviamente me parece que por algo es la ley de leyes. El Congreso es la caja de resonancia, obviamente, todos tienen, los diputados tienen oportunidad de hablar, obviamente, pero obviamente cuidando las formas. Y fue un error, seguramente, así como en su momento el senador Mayans la retó a su senadora por haber ofendido y no había pedido disculpas a Guillermo Sí. Francos, y forzando algo que le venía bien al oficialismo. Me enojo y me voy directamente, y bueno, la senadora en ese momento tuvo su protagonismo para las redes Pero sociales. no es el estilo del Senado. Pero bueno, y acá en diputados, bueno, se usó para hablar un tema que obviamente es importante, pero me parece que hay que reconocer siempre en qué ámbitos está y hablar de los El temas que recinto estamos... lo podés estamos plantear, lo van a plantear en el Obviamente lo van a recinto. plantear seguramente en el recinto y estará bien, y para eso hay espacio para todo. Exactamente, hay Nacional. espacio para todo. Digamos, ya el funcionario vamos a reconocer que vino a la 1 en punto. Sí, Recién sí. Entró después, mucho tiempo después. entró 1 hora y media después. Claro, porque Ahora, estuvieron debatiendo previamente El la gobierno situación de sabía que Guberman celebra, respeta, Esther. Ujú. más que celebrar es respetar Sí. Yom Kippur, el Día del Perdón. Claro, Entonces podía haberlo pasado al martes también. Claro, bueno, pero ahí también el gobierno lo hacía de alguna manera, tenía una excusa como para que no se eternizara lo que iba a hacer la comisión, que normalmente si no hubiera llegado hasta tardísimo. Pero bueno, para hablar del presupuesto estuvo en el programa La Bancada, creo que fue. Sí, no, Consenso, estuvo en Consenso la diputada Daña Tabela, y esto es lo que decía. Yo creo que nosotros necesitamos que el presupuesto se apruebe en el Congreso lo antes posible, digamos, ¿no? Y en lo posible tendría que ser antes de que finalice el mes de noviembre. Eso requiere que el 20 de noviembre el presupuesto tenga dictamen. Y para eso, estos mes y medio que queda a fines de noviembre o 2 meses, se necesita que todos los miércoles, o todas las semanas, mejor dicho, vayan los funcionarios que ya fueron citados
o por lo menos pedidos por los distintos bloques, desde el ministro de Capital Humano, pasando por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, bueno, el presidente del Banco Central, el responsable de la ANSES, hay varios funcionarios pedidos. Veremos si esos funcionarios asisten o no al Congreso. Este gobierno o este Ejecutivo Nacional no tiene mucha cercanía o asiduidad en su presencia en el Congreso. Así que bueno, veremos eso. La verdad que los bloques pedimos que sea martes o jueves, porque los miércoles generalmente he pedido sesión especial. Es el día de la sesión, entonces nos parecía más cómodo. Esa fue otra cuestión también que el diputado Per ni siquiera puso en consideración de la mayoría del cuerpo que estaban presentes en la comisión la semana pasada. Digo, es como que siempre hay una actitud muy autoritaria del diputado a cargo de la presidencia, cuando en realidad deberíamos poder llegar a acuerdos que, y lo digo desde un sector de la oposición dialoguista, pero digo, acuerdos que nos permitieran avanzar en los temas. Esa posición autoritaria que todo el tiempo se intenta ejercer sobre el resto de los diputados como una especie de herramienta disciplinadora, no está funcionando, no le está dando los resultados al gobierno que espera. Ahí escuchábamos a la diputada Dania Tabela hablando del presupuesto, que mirando el cronograma, la agenda de la semana que viene, hay actividad prevista para el martes. Todavía no figura qué día se reanuda la cuestión del presupuesto. Tengamos en cuenta que habían establecido como fecha los miércoles. Este miércoles va a haber seguramente sesión, pues está pedida por lo menos, si hay quórum va a haber sesión obviamente, es a partir del mediodía. Podrían reunirse a la mañana, no es lo que se estila, menos para el tema del presupuesto que demanda muchas horas, pero bueno, en principio repasamos un poco lo que es la agenda de este martes. Arranca a las 11 con prevención de adicciones y control del narcotráfico. Van a tratar proyectos que están previstos para esta jornada, proyectos pendientes. Al mediodía está la Comisión de Fentanilo, segunda reunión de la Comisión, de la Comisión Especial sobre el fentanilo contaminado y o adulterado. Va a estar la titular del Malbrán, Claudia Perandones. Y va a estar Luis García Sickman, que es coordinador de programas sobre drogas sintéticas UNOD y ONU. Van a estar también familiares de víctimas, van a estar presentes en esta reunión. A las 13 está prevista la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta de Revisora de Cuentas, la que preside Miguel Pichetto. Y a las 14 una reunión de defensa del consumidor. ¿Qué van a tratar de defensa del consumidor? Se reúnen para analizar el presupuesto, pero lo que tiene que ver con la eliminación de las zonas frías en algunos ámbitos, en algunos lugares. Entonces va a haber, están convocados defensores del pueblo, de las provincias, por ejemplo, que vengan a exponer sobre el tema. Y a las 16 está la reunión de Libra, a la que obviamente no la esperen a Karina Milei, pero no está convocada. No sé si la vuelven a convocar. Otro tema que van a tratar, que no lo había dicho, hay dictamen, sí, para interpelar a Karina Milei. También. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, por el tema de las denuncias de los audios de a ver si hubo casos de corrupción en el tema de la compra de medicamentos, por el tema Spagnuolo. Ajá, y lo van a llevar entonces esta ya semana. Hay dictamen. Perfecto, así que no hay emplazamientos, sino que se va a tratar a ver si... En ese caso sí hay emplazamientos, en los otros. Claro, en ese caso no se trata de que van a emplazar a las comisiones para... Por la causa de la Comisión de Discapacidad. Claro. No hay, hay emplazamiento por el tema de la moción de censura. Claro, perfecto. Veamos hoy lo que decía en conferencia de prensa el vocero presidencial Manuel Adorni. Quiero destacar el anuncio de reforma penal que ayer hicieron el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, ayer por la tarde. Y por supuesto agradeciendo también a todo el equipo de justicia que trabajó en esto. Entre muchas modificaciones, me gustaría destacar las más relevantes: el aumento de penas para todos los delitos, el agravamiento de penas para homicidio simple y el aumento de 10 a 30 años para los homicidios agravados, la incorporación de la ley antimafias y la ley antibarras al Código Penal para poder castigar con pena perpetua los homicidios cometidos por barra bravas en lugares masivos,
Ante la usurpación de la propiedad privada, se va a ordenar la restitución inmediata del inmueble a sus titulares. Habrá mayores penas contra la corrupción agravada en el caso de ocupar la presidencia, vicepresidencia o de revestir el rango de ministro o el cargo de ministro. Los delitos complejos y graves como el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, el secuestro extorsivo, la pornografía infantil también elevarán las penas. Los delitos graves pasan a ser imprescriptibles para que no prescriban después de los 10 años como ocurre en la actualidad, y la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años. Todas estas cuestiones que son de puro sentido común, increíblemente tienen que ser o son una novedad para la República Argentina. Un país que durante muchos años arropó al delito y le maniató las manos a las fuerzas de seguridad, a los jueces y a los fiscales con leyes absolutamente garantistas. Endurecer las penas a los delincuentes es a la seguridad lo que a la economía dejar de emitir moneda para cubrir el déficit. Cuando se aplica, el problema poco a poco va desapareciendo. Lo escuchábamos al vocero presidencial, Manuel Adorni, que hablaba sobre lo que fue la presentación que hizo ayer el presidente de la Nación en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza del Plan de Tolerancia Cero con el Crimen y el proyecto de nuevo Código Penal. Lo hizo con la ministra de Seguridad sentada a su izquierda, la ministra Patricia Bullrich, que es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, obviamente habló de... Pero acá hay un dictamen sobre imputabilidad. Es verdad, es verdad. Se ha hecho una de las cuestiones, amén de el gobierno saca mucho pecho con el tema de la baja de la inflación. No hubo acuerdo para acá, 13 se estableció en 14. Claro, claro. La baja de imputabilidad, que es un tema que esta semana, vos sabés que tuvimos presente a la diputada Cecilia Ibáñez, y yo le planteaba justamente que entre las cosas que podían haber impulsado y que tenían lista, porque aparte lo había pedido el presidente de la Nación, lo único que pidió el presidente en su visita el 1 de marzo fue al Congreso, habiliten el tratamiento de la ley de imputabilidad, la baja de edad de imputabilidad. Y por eso se apuró, la comisión sacó dictamen y nunca se trató, pero nunca amagó tampoco para tratarla. La diputada me decía, bueno, que no tenían los votos. Está opinado, yo creo que sí, lo podrían haber tenido. Los votos a veces se consiguen y en última instancia, si no lo tenías, bueno, perdés una votación, lo tratarás el año que viene, como va a terminar sucediendo ahora. Sí. El año que viene lo podés tomar. Pero hiciste el intento. Pero hiciste el intento, en este caso no se hizo. Algunas de las cosas que decía el presidente de la Nación, por ejemplo, decía que la Argentina tiene condenas bajas, ahora se termina la impunidad, dijo presidente, si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio, decía, los argentinos de bien, para que los argentinos de bien puedan volver a vivir en libertad. Y reiterando un poco lo que decía Manuel Adorni, la reforma propone, entre otras cuestiones, que los delitos graves como homicidios, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, narcotráfico, crímenes de lesa humanidad, terrorismo y su financiamiento no prescriban. Esa es la idea. Eso También, sí es un dato nuevo. Absolutamente. También se endurecerán las penas para delitos cotidianos como hurtos, robos de celulares, entraderas, estafas piramidales, hay delitos nuevos también, salideras bancarias, delitos viales, usurpación, falso testimonio y amenazas. Esas son algunas de las cuestiones importante. que veremos a ver si esto finalmente habló de un proyecto. El proyecto todavía no se conoce. Estaba ahí también Borinsky, que trabajó en la reforma del Código Penal. Así que bueno, seguramente se tendrá que conocer en los próximos días. Quedará para el próximo Congreso, obviamente. Porque no hay tiempo. Así, de hecho, yo le calculo, a lo mejor me equivoco, no sé, que la sesión del miércoles que viene en diputado va a ser la última, imagino, antes de las elecciones, porque ya después del miércoles ya quedan 2 semanas. No creo que ya tuvimos un periodo preelectoral bastante prolífico en materia de trabajo en las 2 cámaras, así que me parece, pero imagino que y después veremos cómo es el ánimo después de las elecciones. Obviamente, claro. Acá, bueno, habrá que ver. El oficialismo obviamente va a tener más diputados, obviamente va a tener mucho más en el senadores, el doble de senadores seguramente va a tener, y bueno, no le alcanza
tendrá que construir las mayorías que necesita para Como para cualquier avanzar. gobierno en la democracia. Obviamente, así sucede. Aún todos los gobiernos que han tenido más cantidad de diputados, pero siempre en algún momento dado, Sí. algo les va a faltar. Siempre les Seguro. falta. Hablábamos de los temas que se trataron, también el veto, el otro veto, nos queda citar el veto por la ley de emergencia en pediatría. Fue los dos temas con el del veto de Sí. universidades, sí, se trataron juntos, se debatieron juntos y se votaron al final. A la hora de la votación de la ley Garrahan, como se le ha dicho, pero no es solamente Garrahan, se votaron 59 votos a favor, obtuvo 59 votos a favor de mantener de la insistencia Sí. de la ley, 7 en contra y 3 abstenciones. Los 7 en contra fueron los 5 de 6 libertarios, no estaba Vilma Bedia, estuvo el senador Paul Troni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, y las tres abstenciones correspondieron a los del PRO, Alfredo De Angeli, Victoria Wala y Martín Gerling, que fueron los que, ¿Cómo como ya votaron sucedió, los de los mendocinos esta vez? votaron a favor. Ah. Votaron a favor, sí, después, y bueno, los ausentes son los que habíamos mencionado antes, Terenzi. En universidades también votaron a favor, seguro. En universidades votaron a favor, sí. Acá ya habían votado a favor también. Claro, y recordemos que iban juntos, así que ellos también votaron a favor. A propósito del Garrahan y a propósito de que recién citábamos a Manuel Adorni, que estaba, él también anunció en el día de hoy una remesa para el Garrahan, una inversión de 30.000 millones de Pero es para pesos. obras, de para infraestructura, obras, ¿no? de infraestructura, sí, en el Hospital Garrahan, justamente. Que Bueno, hacen mucha falta. bienvenido sea una respuesta. Bueno, dio la señal de que escuchamos, no sé si, habrá que ver ahora si estas leyes las pone en práctica o usa lo mismo, me parece que sería muy malo que sucediera, o usa el mismo argumento que usó con la emergencia en discapacidad, con el tema universitario y el tema... ¿Tiene 10 días para promulgarla? Y sí, tiene 10 días. A partir del momento en el que reciba la comunicación del Congreso de la Nación. Recordemos esto, el recorrido en el Senado tiene que volver a diputados para que le ponga el gancho. Martín Bene vuelve al Senado y el Senado lo comunica, ahí es el encargado de comunicarlo al Gobierno Nacional, y a partir de ahí tiene esos 10 días hábiles para tomar la decisión que sea. Veremos qué es lo que termina sucediendo entonces con estos temas que ayer también en el Senado se aprobó algo menor de lo que va a querer hacer diputados esta semana, que es una moción de censura contra Francos. Lo que aprobaron a instancias de Martín Lustó en el Senado fue exigirle que a Francos no una moción de que la censura. ponga, sin moción de censura. Es lo que viene después si no acciona. Pero no querían ir a fondo, entonces directamente lo aprobaron por 2 tercios. No quieren ir a fondo por el tema de que dicen que es el funcionario que más dialoga. Claro, esa es la realidad. Y llegamos al final de ya llegamos, qué rápido. Llegamos para vos, bueno, mejor porque seguís en Pasos Perdidos. Programa. Quédense para ver Pasos Perdidos con Amanda Alma y Silvia Rachter. Y nosotros nos volvemos a encontrar el lunes que viene a partir de las 15. Tengan ustedes un muy buen fin de semana. Hasta el lunes.